Hola, bienvenidos todos a este espacio de oración. Hoy vamos a hacer una oración vocacional mediante la Lectio Divina propuesto por la Comisión Episcopal para Vocaciones y Ministerios. Meditaremos el Evangelio de Juan en su capítulo 1, de los versículos 35 al 51. Para efectuar la Lectio Divina se requiere primero encontrar espacio y un tiempo acogedor que beneficien el encuentro con la palabra. Te recomiendo un lugar lo más ajeno a ruidos para poder gozar de la palabra del Señor. La ambientación también puede ayudar, con detalles como alguna imagen y una Biblia abierta en tus manos o sobre una mesa, o una vela encendida también puede ser un excelente signo. Nuestro Maestro y Señor Jesucristo, junto con su bienaventurada Madre, nos acompañarán en cada momento de esta oración, así que vamos a disponernos para comenzar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispón de ello según tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que éstas me bastan. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente, Juan de nuevo estaba allí con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los discípulos, al oírlo, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: «¿Qué buscan?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Jesús les respondió: «Vengan y lo verán». Fueron pues, y vieron dónde vivía y permanecieron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés se encontró primero con su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Fijando su mirada en él, Jesús le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas», que significa Pedro. Al día siguiente Jesús decidió partir para Galilea. Allí encontró a Felipe y le dijo: «Sígueme». Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Luego Felipe encontró a Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, de quien escribió Moisés en la ley y los profetas». Natanael le respondió: «¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno?». Felipe le contestó: «Ven y lo verás». Jesús vio venir a Natanael y comentó: «Este es un verdadero israelita, no hay engaño en él». Natanael le preguntó: «¿De dónde me conoces?». Jesús le respondió: «Te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera». Natanael entonces dijo: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le preguntó: «¿Acaso crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Vas a ver cosas más grandes que estas». Y añadió: «Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, si gustas, con tu Biblia vuelve a leer con atención el texto. Este es el primer paso de la Lectio Divina. Queremos comprender la palabra en todo su sentido. Por eso la pregunta clave de este primer paso es: ¿qué dice el texto? Vamos a contextualizarnos por medio de un acercamiento literario, ver su estructura y analizar algunas palabras, observar la situación sociocultural, económica, política y religiosa, y tratar de descubrir qué dice Dios en el texto. Para empezar, observemos cómo la Sagrada Escritura narra un enorme compendio de experiencias de Dios en la vida de los hombres, incluyendo muchos jóvenes que al escuchar la palabra de Jesús se decidieron a dejarlo todo y seguirlo, tomando la vocación de discípulos del Maestro. El llamado que Cristo hace a los primeros discípulos en el Evangelio de San Juan es un ejemplo de esta vocación, una experiencia que transforma la vida e inicia un encuentro fuerte y presencial entre el Maestro y los futuros discípulos. Andrés, Simón Pedro,
Felipe y Natanael, llamados por Cristo, iniciaron su aventura vocacional a través de esta experiencia de encuentro personal con Jesús, pero no solo como una experiencia individual y al margen de la vida de otros. En este pasaje, aparte de recibir una vocación personal, los llamados también recibieron una vocación comunitaria, pues el Señor llama a cada uno, pero a la vez los llama para formar una comunidad discipular. En este sentido, la vocación se puede entender como convocación, es decir, llamado individual, pero orientado a construir una comunidad de seguidores de Jesús, una comunidad de hermanos. La estructura de nuestro texto tiene 5 secciones principales, introducidas por un preámbulo centrado en la figura de Juan Bautista y al final el cierre con la fórmula literaria. Les aseguro, en verdad, les digo. La primera parte es cuando Jesús llama a Andrés, la segunda es cuando Jesús llama a Pedro, la tercera es cuando Jesús llama a Felipe, la cuarta es cuando Jesús llama a Natanael, y por último tenemos el cierre del pasaje evangélico. Para adentrarnos más al texto evangélico debemos tener en cuenta que está inserto en una amplia sección conocida como el libro de los signos. Más específicamente se ubica entre el testimonio de Juan Bautista y el primer signo de Jesús, la boda en Caná. Al inicio aparece la figura de Juan Bautista con sus discípulos, en una especie de preámbulo que nos prepara y contextualiza sobre quién es Andrés, el que dejará de ser un seguidor de Juan para convertirse en discípulo de Jesús. Las siguientes secciones podemos considerarla como el cuerpo del pasaje, donde encontramos los cuadros narrativos vocacionales. A través de diálogos aparece cómo Jesús llamó uno a Andrés, a Pedro, a Felipe y a Natanael. A cada personaje le identifica una acción que refleja parte de su ser y misión. En el preámbulo, a Juan Bautista lo distingue su afirmación que es a la vez anuncio cuando dice, «Este es el Cordero de Dios». En el pasaje, la pregunta que le hace Andrés a Jesús, «Rabí, ¿dónde vives?», terminará convirtiéndolo y otorgándole la identidad de ser un nuevo seguidor de Jesús. Un poco más adelante, la figura de Pedro por el nombramiento que le hace Jesús, «Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas», que significa Pedro, lo podemos identificar como el discípulo que recibirá la misión de tener el servicio de la autoridad, como hoy lo sabemos. En el caso de Felipe, al atender a la invitación de Jesús, «Sígueme», queda constituido como genuino discípulo. Inmediatamente asume su identidad y contagia a otro de la experiencia y el llamado que ha recibido, sobre todo al decirle a su hermano, «Ven y lo verás». Finalmente, Natanael, con el reconocimiento que hace del Mesías, «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel», nos muestra que al haber dialogado con Jesús y escuchado su palabra, es suficiente para hacer una afirmación tan sublime: «Tú eres el Hijo de Dios». Ahora vamos a entrar al segundo momento, la meditación. Entraremos en diálogo íntimo con Dios. Al meditar en las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo aplica sus enseñanzas a nuestra vida, de acuerdo con nuestras necesidades, para darnos la perspectiva correcta y la dirección que necesitamos ante cada situación que enfrentamos. De manera específica, la meditación bíblica consiste en enfocarnos en Dios y su palabra, y dejar todo lo demás a un lado. En la expresión que Juan dirige a sus discípulos, «Este es el Cordero de Dios», queda confirmado que el Bautista no es el Mesías, sino que su misión es solo la de precursor y voz que clama en el desierto, anunciando a Jesús, el Salvador. La tradición de Jesús como Cordero probablemente representa la fusión cristiana primitiva de 2 imágenes. La primera, el siervo sufriente, que se dirige al sacrificio como un cordero llevando nuestros pecados. Y la segunda, la muerte de Jesús en sustitución del Cordero Pascual. Esto representa que la interpretación sacrificial de la muerte de Jesús es temprana. Los 2 discípulos al oírlo siguieron a Jesús. El testimonio de Juan Bautista consigue su objetivo cuando sus discípulos escucharon la afirmación, «He ahí el Cordero de Dios». Se hacen seguidores de Jesús, pues lo identifican como el Mesías que había de venir. Jesús, al ver que lo seguían, les preguntó, «¿Qué buscan?».
La pregunta de Jesús establece una interacción efectiva. Él pretende conocer, indagar sobre los discípulos, sobre todos sus anhelos, pensamientos, sentimientos, motivaciones, convicciones, o dicho de otra forma, lo que les mueve en la vida y cuáles son sus convicciones, incluso por qué han decidido ir detrás de Él. Pareciera que Jesús, antes de llamarlos, quiere con una pregunta ayudarles a que reflexionen, interioricen y después los sigan. Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? El título de Rabí no era usual para un maestro en tiempos de Jesús. Juan usa este título, donde aparece como un signo de respeto acompañado de una afirmación o pregunta que muestra una incomprensión equívoca de quién es Jesús y que requerirá una corrección por parte de él. La pregunta, ¿dónde vives?, provoca una respuesta: vengan y lo verán. Pero además una nueva experiencia, ya no como discípulo de Juan, sino ahora como discípulos de Jesús, el verdadero Maestro. Los verbos venir y ver mueven a la experiencia no solo sensitiva, pues tanto venir a Jesús como ver a Jesús en este Evangelio son expresiones equivalentes a tener fe. Los discípulos van a acrecentar su fe afrontando un riesgo, el más trascendental: dejar su vida personal y sus proyectos para seguir al Señor, ver su propuesta de salvación y experimentar una nueva y verdadera vida, la que desde antes y sin saber andaban buscando. Fueron pues y vieron dónde vivía, y permanecieron con él aquel día. Los discípulos han hecho una elección, han decidido ir y ver. Ante la bella experiencia de estar con Jesús, se quedaron con él aquel día. Queda claro que en el camino vocacional o en el llamado que Jesús hace a sus seguidores, el escoger al Señor, dejándolo todo y aventurarse a la nueva vida, de quedarse con Él, es parte del proyecto. Eran como las 4 de la tarde. Los datos sobre el tiempo no son solo meros indicadores cronológicos para estructurar la narración. Es importante recordar que para los seres humanos, recordar tiempos específicos nos ayuda a situarnos mejor e incluso comprendernos, pues nuestra alegría o tristeza en el presente, en ocasiones, es influenciada por el pasado y sus acontecimientos. Colocar la hora del encuentro entre los discípulos con Jesús deja notar que aquel acontecimiento, aquel momento trascendental, fue tan impactante que desearían los discípulos que nunca se les olvidara en el tiempo. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Los discípulos, anónimos mencionados anteriormente, quedan al descubierto, o por lo menos el discípulo Andrés queda evidenciado. Este discípulo fue el primero, o como narran los otros evangelios, uno de los primeros, y hermano de Pedro, posiblemente pescador. San Juan lo representa como discípulo de Juan Bautista. Estará presente en 2 momentos importantes: cuando lleva al joven con 5 panes y 2 pescados ante la presencia de Jesús, y la última cena. Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. La llamada al seguimiento a Jesús se fundamenta en la confesión de Jesús como Mesías. Así lo experimenta el discípulo Andrés, que va y contagia de su alegría a su hermano Pedro. En ese tiempo la mayoría de los judíos tenía una idea equivocada del Mesías. Algunos esperaban a descendiente del rey que traería riqueza y poder, otros a un jefe político que los liberaría de los romanos, y algunos más pensaban que traería el fin del mundo. Sin embargo, un pequeño resto, como lo había dicho el profeta Sofonías, entendía al Mesías como un servidor sencillo y sobre todo capaz de ofrendar y sacrificar su vida para liberar del pecado y para restaurar la amistad entre Dios y los hombres. Fijando su mirada en él, Jesús le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas», que significa Pedro. El llamado de Simón está marcado por 2 acciones de Jesús. Fija su mirada en él y le cambia el nombre. La mirada de Jesús a Simón indica que la experiencia del llamado tiene que ver con el misterio de la persona que hace el llamado y la que es llamada. El cambio de nombre de Kefas a Pedro lo encontramos también en Mateo,
donde el apodo de Roca es referido a la futura misión de Pedro en la comunidad. La tradición joánica parece preferir el concepto pastor para designar la función eclesiológica de Pedro. Estas dos formas de entender el papel de Pedro son complementarias. Al día siguiente, Jesús decidió partir para Galilea. Allí encontró a Felipe y le dijo: «Sígueme». El llamado de Felipe inicia con la convocatoria personal y directa a través de la expresión «sígueme». Es un llamado a Felipe para que participe en el seguimiento del Señor. Seguir a Jesús supone dejarlo todo. El seguimiento de Cristo es radical. Supone abandonar todo lo que se tiene en la propia vida para entregarse del todo y únicamente seguir y servir al Señor. Esto puede parecer demasiado exigente y difícil, pero el Señor que nos llamó a seguirle nos va a dar todo cuanto necesitamos para responderle generosamente, porque Cristo no solo llama, sino que ayuda a responder. Luego Felipe encontró a Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, de quien escribió Moisés en la ley y los profetas». Más que un título cristológico, aparece una referencia de la confesión cristiana sobre Jesús, pues el Señor Jesús es el prometido desde antiguo en la ley y los profetas. Felipe encuentra lo que le dará sentido a su vida, pero al compartirlo con su hermano Natanael, descubre una leve resistencia. Natanael le respondió: «¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno?». Felipe le contestó: «Ven y lo verás». Encontramos una pregunta y una respuesta. La pregunta la realiza Natanael y la respuesta su hermano Felipe. Es un brevísimo diálogo, pero con una enorme significación vocacional. Felipe, que ya ha sido testigo del Cordero de Dios y que directamente ha recibido la invitación a seguirlo, no puede quedar contento sin compartir su experiencia a su hermano. La experiencia discipular no se privatiza, no se guarda para sí, más bien es un don que ha de compartirse. Esto es lo que hace Felipe con su hermano. Natanael pregunta si de Nazaret puede salir algo bueno. Esta no es una evidencia de incredulidad, sino un interés y un deseo de corroborar. La interrogación puede constituir un dicho popular de aquel tiempo: «Este es un verdadero israelita, no hay engaño en él». Natanael es un israelita ejemplar porque viene a Jesús y en lugar de rechazarlo como hacen otros, él más bien lo acepta. La expresión «no hay engaño» tiene resonancias religiosas. En él no hay infidelidad a Dios. Te vi antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Cuando Jesús dice a Natanael: «Te vi», en aquella tarde comienza una experiencia que no tiene fin. La mirada de Jesús, tierna pero interpelante, llevó al discípulo a responder a la misión. Cuando Natanael es mirado, se siente con lo necesario para dejar todo lo que tenía en su vida. Escuchar el llamado de Jesús por la mirada requiere sensibilidad interior, capacidad de responder aunque no haya palabras. «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». La expresión «Hijo de Dios» es central en la misión reveladora de Jesús. Este concepto es muy importante porque tiene su origen en la relación histórica de Jesús de Nazaret y el Dios de Israel, una relación que Jesús resumió en el uso del término Abba, que significa papito. En la comunidad de San Juan, el evangelista pretende que la comunidad viva y anuncie a Jesús de Nazaret, que es la revelación única y definitiva de Dios, a quien él llamaba su Padre. Para que tengamos una idea, San Juan mencionó que Jesús es Hijo de Dios unas 20 veces y pretende describir la profunda relación existente que hay entre Dios y Jesús. Vas a ver cosas más grandes que estas. Se trata de una promesa a los seguidores de Jesús, a aquellos que se atrevan a seguirlo. Prácticamente es la oferta para todo aquel que se decida a dejarlo todo por seguir las huellas del Maestro. Algunos consideran que esta expresión, cosas más grandes, se refiere a los signos que más adelante revelarán a los discípulos la gloria de Jesús. Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre.
Jesús promete a los creyentes que confían totalmente en Él y lo sigue hasta el final una visión futura. La expresión "el cielo abierto" puede ser una experiencia de intimidad con Jesús, quizás también una visión de tipo apocalíptico con sentido vocacional, o la experiencia del martirio, como consecuencia del discipulado vivido con radicalidad al estilo de Esteban. Hijo de hombre se refiere a Jesús, que viene a salvar a los hombres con una historia en el tiempo, como plenitud de lo anunciado por el profeta Daniel. Ahora es tiempo de escuchar más que de hablar. Mientras tratamos de comprender su palabra en silencio, el Señor nos muestra el camino que debemos seguir. En este momento, si tú consideras, te invito a pausar el podcast para que tengas tiempo de escuchar al Maestro en tu silencio. Responde solo a una sencilla pregunta: ¿qué te quiere decir Dios con su palabra? Nuestro tercer paso es la oración. Es momento de que nazca un diálogo entre tú y Dios, y ahora serás tú quien le hable a Dios. La pregunta clave a responder será: a partir de este texto, ¿qué le quiero decir a Dios? Te invito una vez más a ponerle pausa al podcast si así lo crees oportuno. Como último paso tenemos la contemplación. Aquí nos podemos dar cuenta de cómo nos ha inspirado la palabra a través de este texto. ¿A qué conversión y acción nos invita el Señor? ¿Cómo escucho su llamado? ¿Por qué he de seguir a Jesús? Te invito una vez más a ponerle pausa al podcast si así lo crees oportuno. Pues bien, vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, sé que me amas. Confío en que tienes una vocación especial para mi vida que conducirá a mi santidad, mi felicidad y mi salvación. Enséñame cómo hablar contigo y escucharte. Que al hacer la pregunta de los discípulos, ¿dónde vives?, a la vez responda con alegría y confianza a las palabras de Jesús: vengan y lo verán. Si soy llamado a una vocación en tu iglesia como le pasó a Andrés, dame un corazón que una vez que sienta, siga y escuche tu llamado. Tenga el coraje para decir sí e invitar a todos a ser tus discípulos y misioneros. Haz que como Pedro me deje cautivar por tu mirada y dejando que ella penetre en mi corazón, te siga a donde quiera que vayas. Coloca las personas santas en mi camino para ayudarme a conocerte, amarte y servirte, y que como Felipe invitó a su hermano Natanael y respondió a Jesús, así también yo lo haga con mis hermanos. Déjame ser acompañado por tu Madre Santísima. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.